La renovación de Mascarell y Peramilla sigue en el banquillo, en este caso Francisco, y año del centenario. Suena todo muy bien en relación al Elche. Ahora bien, la pregunta es, ¿conseguirá este año otra vez más la salvación? Y además, si puede ser de una forma holgada. Pues de esto vamos a hablar en el día de hoy, además teniendo en cuenta los posibles esquemas que podría utilizar Francisco, bien el 4-4-2 o bien el 5-3-2, de cara a esta próxima temporada de la Liga Santander 2022-2023. Por lo cual, hoy con Joaquín Marguenda, la previa del Elche de cara a esta temporada. Bueno, pues tú lo has dicho, un Elche que afronta la temporada 2022-2023 en el año de su centenario, un Elche que tiene la certeza de que en el banquillo sigue Francisco, un tipo que la temporada pasada hizo un papel increíble, un Elche que de momento sigue manteniendo en su plantilla a Lucas Boyé y Mojica, dos futbolistas de los que se habla de una barbaridad que podían acabar saliendo y en principio siguen estando, todavía quedan 2 semanas de mercado, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con estos, y un Elche que oye, vamos a ver cómo se presenta la temporada, pero yo sé que hay mucha gente ya en las predicciones que lo está sacando, a diferencia de otros años, de el descenso, que siempre se daba la sensación de que el proyecto del Elche quizás se quedaba un poquito corto, que se quedaba algo escaso. Este año al menos ya la sensación, que luego el tiempo dirá qué es lo que ocurre, es que oye, el proyecto del Elche poco a poco va tomando una buena dirección. Sí, sobre todo hace 2 temporadas sube de aquella manera, ¿no? Con todo lo que sucedió en el playoff, con el Fuenla, el Depor, bueno, acaba subiendo. La plantilla del Elche no era ni mucho menos para mantenerse en primera división, no era una plantilla ambiciosa, lo consiguen de milagro. La temporada pasada, después de la destitución de Fran Escribá y la llegada de Francisco, el equipo cambia el rumbo. El 2022, el principio de año del Elche es espectacular, uno de los mejores equipos de la liga. Y al final acaba salvándose de una forma muy holgada, sobre todo mostrando un juego, ya no te voy a decir vistoso, porque yo entiendo que para los equipos de la zona baja o media baja de la tabla es difícil que sea vistoso, pero sí un juego atrevido, valiente, que le gusta a Francisco, pues sobre todo lo hemos visto en Almería, lo hemos visto en muchos equipos previos a Elche, y la verdad es que esta temporada pues está tratando de formar, de consolidar un proyecto que ya parece asentado en primera división. Pero claro, este año, sobre todo, creo que la principal noticia es eso que comentabas, el hecho de que, por ejemplo, Mojica, Lucas Boyé, que son jugadores que yo creo que son cracks, que tienen nivel para, quizá un poquito más, para aspirar a otros clubes de mayor entidad, se hayan quedado en el proyecto. También Omar Mascarell, Pere Milla, Edgar Badía, que renovó antes de ayer, o sea, son jugadores muy top que se están quedando en la ciudad, en el Elche. Y bueno, poco a poco, pues, sobre todo también la ambición de Bragarnik, el dueño del club, es eso, hacer un Elche competitivo y sobre todo que no sea fruto de un solo año, que se mantenga en primera. Bueno, a eso hay que tener en cuenta. En cuanto a altas y bajas, a esta hora de la tarde todavía no es oficial Collado. Sí que es cierto que ya ha tirado un tuit, en este caso, sí, el Elche con ojitos, sí, Darío MH. No es por Collado, es por Pol Lirola, el lateral derecho del Marsella. Ah, es por Pol Lirola. Vale, pues a esta hora de la tarde ni Collado ni Pol Lirola son oficiales, ahora mismo cuando tú y yo estamos hablando, pero todo apunta a que tanto Pol Lirola, en este caso, sí, como el propio futbolista Collado, que llega del Barça, en este caso llegará en calidad de cedido, serán futbolistas de llegada. A esas se tienen que sumar Roger Martí, que este ya está en el equipo, Carlitos Clerc, que también llegan, son 2 fichajes que llegan procedentes del Levante. Hay que sumar a Blanco, pero que Blanco, ojo, está ahí con asterisco, y dirá la gente, ¿por qué? Bueno, pues porque es un fichaje que ya es propiedad del Elche, pero en principio lo han dejado cedido hasta final de temporada, mejor dicho, hasta final de año en Rosario, es decir, que en el mercado invernal se incorporará ya al Elche, pero ahora mismo, como me decía el otro día Joaquín, de momento, cesión simple, ¿no? Y sí, por otro lado, lo que me parece más importante, a pesar de que no sean llegadas, lo que acabas de comentar tú, la renovación de pesos pesados de la plantilla de la temporada pasada, como Edgar Badía en portería, Omar Mascarell en el medio del campo, el pulpo, ¿no? Omar Mascarell, sí, y Peramilla, que oye, hubo mucho revuelo, que parecía que se iba con esa carta de despedida y mucha gente se quedaba ahí un poquito como trastabillada y trastocada, como diciendo, ostras, se marcha Pere Milla, que es una institución del Elche, y al final, bueno, pues afortunadamente para el Elche, Pere Milla va a seguir en el conjunto ilicitano este año. Sí, el buque insignia del club, sobre todo en los últimos años, el hombre importante en los momentos importantes.
el jugador del gol del ascenso, también el que marca aquel gol contra el Cádiz que permite que se quede el Elche, también marca uno ante el Oviedo que le da matemáticamente esa clasificación a los playoffs de ascenso a primera división. Pero a mí ya al final pues parece que se quedará, es muy querido por la afición, después del revuelo que se formó no sé si lo será tanto, pero claro, ya sabéis que el fútbol al final se olvida todo muy rápido y en cuanto marque 2 goles en el Martínez Valero va a tener de nuevo al público comiendo de su mano. Pero sí, en cuanto a los fichajes que llegan, pues yo sinceramente creo que era para apuntalar un poco las piezas débiles quizá del equipo. Pues en el lateral izquierdo más competencia para Mojica con Carlos Clerc. Luego Lautaro Blanco, que es una incógnita realmente, aunque lo hemos visto jugar en Sudamérica, es muy buen centrador, pero también para esa posición de lateral izquierdo veremos si hay salidas entonces. Luego Roger Martí, que te voy a decir del jugador del pistolero, es un killer realmente para el Elche, creo que puede aportar no sé si los dobles dígitos, pero tampoco estará muy lejos de hacerlo. Y luego pues ahora sí llegan Collado y Pol Lirola, creo que son 2 jugadores que también, Pol Lirola para el lateral derecho para dar competencia a Liberton Palacios, y luego Collado que yo creo que te aporta esa magia, esa frescura que en el Elche no hay. Tiene jugadores muy veteranos, muy contrastados con mucha magia, como por ejemplo Javi el Flaco Pastore, pero obviamente lo de Collado es que se te pone no sé, la piel de gallina, porque es ganas de verlo en el Martínez Valero. Es más, has tocado el nombre del Flaco Pastore, que justo lo lanzaba Javi Castle por aquí por los comentarios, y me decía, oye, pregúntale a Joaquín, claro, porque ha habido renovación también en este caso de Javi Pastore, que el año pasado pues no aportó mucho. Es cierto que cuando el Elche metía goles el tío lo celebraba como el que más, es decir, parece que siente el Elche mucho en ese aspecto, sí, pero a nivel futbolístico se espera un poquito más este año de Pastore. Se entiende que puede entrar a lo mejor algo más en juego con Francisco, o seguirá teniendo ese papel secundario. Es que yo creo que Pastore, realmente en el momento en el que llega el Elche, yo creo que no es a nivel deportivo, es a nivel mediático, porque obviamente es un jugador, el argentino, que es ultra conocido por todo el aficionado al fútbol pues mundial. Y en el momento en el que llega el Elche, lleva un par de años en el dique seco, sobre todo en la Roma, también previamente en el Paris Saint-Germain, pero llega al Elche pues como una incógnita. Le cuesta muchísimo reengancharse al equipo, reengancharse al grupo. Con Escribá te diría que apenas juega. Y luego con Francisco tampoco tiene mucho protagonismo. Es un jugador que se ha implicado en todo momento, es un veterano, obviamente mucho argentino en el equipo, también hay muy buena piña, muy buen grupo. Pues obviamente esa cohesión, ¿no? Esa conexión entre todas las piezas del equipo al final surge efecto. Y lo curioso de Pastore es que en la última jornada contra el Getafe, cuando nadie se juega nada, yo obviamente ese partido no tenía ninguna trascendencia, lo tuve que ver por hacer la crónica, obviamente. Pastore hace un auténtico partidazo, hace un recital en la primera mitad que dices, pero ¿cómo no has hecho esto durante todo el año? Bueno, jugadas con el tacón, bueno, una auténtica locura, que literalmente puedes coger esos 45 o 50 primeros minutos y hacer un vídeo de highlights solo de ese partido. Y de hecho salió Bragarnik a decir en rueda de prensa, vaya aprietos me han metido, que después de este partido, ¿cómo no te vamos a renovar? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y al fin y al cabo, pues Pastore yo creo que acepta su rol en el Elche. Ojalá mejore su versión vista la temporada pasada, porque de verdad que es que en cuanto a talento diferencial es el mejor jugador del equipo. Bueno, en cuanto a talento diferencial, creo que también pues ahí tenemos que hablar de Francisco, ¿no? Es decir, hemos hablado de Mojica, hemos hablado de Boyé, hemos tocado el nombre también de Pastore, pero este equipo pues probablemente no tendría la identidad que tiene, que tú justo lo has dicho antes, que la primera vuelta de la temporada del año pasado fue buena, que incluso haciendo un fútbol vistoso en algunos tramos de temporada, y un equipo pues oye, que te daba esa solidez además también y esa fiabilidad defensiva que se notó muchísimo del paso de Escribá a Francisco, y que al fin y al cabo se vio pues que el Elche era un equipo que, bueno, hizo más que labores suficientes para quedarse en primera, como acabó ocurriendo, por lo cual creo que es un año más donde va a estar a prueba el nombre de Francisco, y además, como tú comentabas antes, siendo año de centenario, pues, oye, no lo estropees descendiendo, por lo cual te hago la pregunta, Joaquín. Entiendo que este año el objetivo sigue siendo la permanencia, pero si puede ser a falta de 3-4 jornadas, mejor que mejor, ¿no? Te digo más, Salva, si puede ser a falta de 5 o 6 jornadas, mejor que mejor. La permanencia holgada, es decir, creo que el año del centenario está aportando muchísima ilusión al aficionado franjiverde. Son más de 22.000 los abonados, que se dice pronto, pero es que son 100 años de historia, y obviamente han puesto
puesto unos abonos, unos precios de los abonos muy accesibles para el espectador, pues entre los 100, 150 euros, algunos más caros 250, pero sinceramente muy asequibles, de los más baratos de primera división. Y obviamente, pues el nombre de Francisco tiene que salir en cuanto al análisis del Elche, no en cuanto a las piezas clave, porque es un entrenador que potencia a todos los jugadores por igual, que no se casa con nadie, eso es muy importante, que pone al que mejor está, y si tiene que sentar en un partido clave a Lucas Boyé, lo va a hacer, porque obviamente buscan siempre lo mejor para el club. El año pasado vimos dos esquemas con Francisco, no sé si me estoy adelantando mucho, pero vamos, que el almeriense de verdad es sinceramente te diría que es una estrella, muy querido también por la afición franjiverde, por la afición ilicitana, y ojalá verlo muchos más años de entrenador. Yo en su primer momento tenía reticencias al verlo en el Elche, no tenía, vamos, no era de mi agrado sinceramente, porque más allá de lo que había hecho en Almería no me había gustado mucho su trayectoria, pero es que sí que es cierto que me ha callado la boca con creces. Bueno, pues justo hablabas de los esquemas, aquí los estamos viendo ya, el 4-4-2, uno de los esquemas que utilizó muchísimo la pasada temporada, la pasada campaña Francisco, y el otro en este caso también el esquema de tres centrales, ¿no? Con Carrilero, Mojica, y ahora mismo están viendo la gente aquí en pantalla que está Palacios, pero como bien ha dicho ya Joaquín, Pol Lirola viene a hacer competencia a Livelton Palacios, por lo cual, a pesar de que ahí esté el nombre de Palacios, como bien veis, pone posible 11, esto no quiere decir que este vaya a ser el 11 al 100%, pero sí que es cierto que como a esta hora de la tarde todavía no es oficial Pol Lirola, pues ponemos ahí a Palacios, pero aún así cuando sea oficial Lirola pues tendrá mucha importancia seguramente por ese perfil derecho, ¿no? También por ejemplo estáis viendo por ahí en el 4-4-2 he puesto a Tete por la derecha, pero también podría jugar Peramilla. Entonces, teniendo en cuenta esto, te hago una pregunta a ti, Joaquín, y es ¿qué esquema crees tú que va a ser el de inicio, ¿no? Como quien diría, de Francisco este año, si el 4-4-2 o el esquema de tres centrales? Pues yo sinceramente he disfrutado más viendo al Elche con el esquema de tres centrales, sobre todo por la profundidad que te aportan los carrileros. Ahí entra el nombre de Johan Mojica, que creo que el año pasado fue uno de los mejores laterales de la liga, o carrileros incluso, pero sinceramente es que, Francisco, te lo he dicho, es un entrenador que no se casa con ningún esquema, que va variando, va rotando dependiendo de lo que le reclama y lo que le pide el partido. El Elche se estrena este lunes contra el Cádiz a las 9:30. Sinceramente creo que el Cádiz, con ese 4-2-3-1 tan típico de Pellegrini, pues creo que va a apostar por la defensa de 5, porque tiene mucha pólvora arriba y porque va a preferir guardarse un poco a las espaldas, no ser tan agresivo. Pero vamos, que en cualquiera de los casos el Elche este año está teniendo un bloque sólido, sobre todo en defensa. Sí que es cierto que creo que falta algún central, que veremos a ver, que aún queda tiempo de mercado y puede reforzarse en esa posición, pero en una defensa de 3 con 2 carrileros que creo que están funcionando muy bien, con un centro del campo que tiene nombres pues muy importantes, que han cogido mucho protagonismo, como por ejemplo Mascarell, Gumbau, que fue una incorporación el año pasado, y la verdad es que hizo un temporadón. El Guti, que es una promesa en el que todavía se tiene muchísimas expectativas, y luego pues Fidel, por ejemplo, que es un insignia también en el club, el nombre de Pastore, que veremos a ver cómo aparece, Tete, Peremilla por esa banda derecha, no sé, muchas alternativas. Y de verdad que creo que el Elche tiene 3-4 jugadores de altísimo nivel, seguramente. Esto a lo mejor es contraproducente para mí, pero quizá de una entidad superior al Elche. Pero luego tiene un bloque formado por jugadores que le van muy bien al equipo, que son más trabajadores que seguramente técnicos de calidad. Y de verdad que el Elche este año está conformando una plantilla muy completa. Es más, tiraban el nombre por aquí también de Abde, que es cierto que ha sonado en algún momento, es cierto que además tendría mucha polémica, ¿no? Porque Abde sabemos que salió de la cantera del Hércules y acabaría en el Elche. Hércules y Elche no se da muy bien. Es más, te voy a contar una historia. Una profesora mía de lengua en el instituto me dijo una vez, bueno, era de Alicante, ¿no? Y nos contó una vez una historia y nos dijo, bueno, el padre era del Hércules, ¿no? Y le dijo, oye, yo sé que en la universidad tú vas a conocer a muchos chicos y yo no te voy a prohibir nada, pero lo único que te pido, por favor, es que no te eches nunca un novio del Elche, ¿no? Y esa es la historia que contaba mi profesora. Salva, te puedes imaginar aquí ahora que son las fiestas, las barracas, los cánticos, ¿no? ¿Cómo son? Pues por ejemplo el de Herculano, el que no vote, es muy típico. Bueno,
todos estos cánticos, pero lo cierto es que Abde sí que sale de la cantera del Hércules, pero también juega en la cantera o en un club asociado a la cantera del Elche. De hecho, o su familia vive a escasos 15 minutos de donde yo ahora mismo estoy viviendo. Se corta el pelo en mi peluquería, que la tengo en la misma calle, o sea, alguna vez me lo he cruzado incluso. Es un jugador que obviamente volver a casa, ¿no? Sería para él también. Joder, estando con su familia aquí al lado sería para él un orgullo. Veremos a ver lo que pasa, pero claro, también la opción de Collado por ahí, pues a lo mejor le puede restar puntos. A mí obviamente me encantaría ver a Abde, creo que encajaría muy bien con Francisco. Y eso, el Elche también, es que la ciudad de Elche es muy propensa a jugadores de la casa. Saúl, se ha hablado mucho este verano también de Acapo, Gonzalo Villar, que no es de Elche como tal, pero estuvo jugando aquí unos años. Entonces, claro, son Óscar Gil, por ejemplo, en su día ahora mismo que está en el Español, muchos jugadores que han salido de la ciudad y que obviamente para el ilicitano medio seguramente sería un sueño volver a verlos. Bueno, pues ya hemos escuchado a Joaquín, permanencia holgada, eso es lo que tiene que luchar, lo que tiene que intentar conseguir este año el Elche en el año de su centenario.